Los apóstoles escriben sus cartas en la mayoría de los casos a la iglesia primitiva que está emergiendo, que nace, a personas para animarlos en la fe y también para ajustar temas de comportamiento y doctrinales y explicar cómo vivir esa nueva fe en la gracia. Fueron escritas tanto para inspirar, exhortar o directamente regañar. En definitiva, para reeducar a un pueblo que había vivido bajo mandatos, dogmas y leyes y habían hecho de eso su propio Dios. Estos hermanos en su mayoría venían de años de tradición y leyes como tenemos en Números, capítulo 18, versos del 8 al 20, donde vemos todos los diezmos que habían prescritos en la ley. Fueron dados como un sistema tributario establecido por Dios para un pueblo que nacía, que debía ser formado y preparado para una tierra prometida. Un 10% para los levitas, otro 10% para el templo y otro 10% que se daba cada 3 años para los más necesitados. Ahora tenemos otras situaciones a las que se daban en el templo y en la comunidad judía, que eran sostenidas por el diezmo. Porque en el nuevo pacto se añade la generosidad como principio, ya que a Dios no le pertenece el 10%, sino todo. Vemos pastores que están a tiempo completo, que necesitan un salario, locales que tienen que ser construidos o mantenidos, personas con necesidades dentro de nuestras comunidades y fuera de ellas, ministerios y misiones que para funcionar necesitan del aporte económico y la generosidad de los creyentes. Ahora, a la luz de un nuevo pacto de mayor riqueza y bendición, ¿mi responsabilidad disminuye o aumenta? El principio no es tanto que el 10% pertenece a Dios, sino todo. Todas mis finanzas, todo lo que tengo y todo lo que soy es propiedad de Dios. Ahora yo debo preguntarme si con el 10% yo cumplo o si debo hacer más. Porque los judíos, eso era, para ellos eso era el diezmo. Se justificaban con eso. Imagínate, si ganas 100 millones de dólares y das 10, todavía te quedan 90 millones. Pero para los que tienen menos recursos, ¿sería eso justo frente a quienes ganan 1.000 euros? El principio en el Nuevo Testamento no es ese. Dios ha llamado a ser generosos y hacerlo de una forma alegre y voluntaria. Y ese es el principio que Pablo va a defender como doctrina para la iglesia que nace. La segunda carta a los Corintios lo dice así, en el capítulo 9 y verso del 7 al 8. Cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todo tiempo siempre todo lo necesario, en todo abundéis para toda buena obra. Hemos leído en segunda carta de los Corintios 9, 7, que Dios ama al dador alegre. ¿Y por qué Dios ama al dador alegre? Porque Dios ama al que da. Evidentemente no es porque Dios lo necesite, claro que no. Dios ama al dador alegre porque el que da muestra que Dios es su Dios. ¿Por qué una persona es tacaña o no es generosa? Pues básicamente porque el dinero tiene un lugar importante en su corazón. Tu corazón va detrás de lo que tú valoras. Para decirlo de otra manera, lo que tú haces con tu dinero es lo que tu corazón hace con Dios. El uso de tu dinero dice lo que tú piensas del Señor. Por tanto, lo que Dios ama del dador alegre es que muestra que Dios está reinando en su corazón. Dios ama al dador alegre porque el que da generosamente se parece a Él. Fíjate lo que dice el Salmo 81:10. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré. ¿Qué significa entonces? Abre tu boca y yo la llenaré. Pide con más grandeza y yo llenaré tu petición. La clave de la abundancia no es expandir tu boca y pedir más.
lo que significa que yo abro mi boca cuando he comprendido la primera parte del versículo, que el Señor es mi Dios, que estoy totalmente agradecido, que para Él yo soy importante de la misma forma que yo estoy completamente entregado a Él. Y por eso, cuando tú estabas en Egipto, en una situación imposible, hice milagros, abrí el mar, te di un libertador, te di todo, lo dirigí todo para que pudiera suceder. Si tú entiendes, si tú comprendes que yo dirijo todo, entonces abre tu boca y yo llenaré tus necesidades. Esa es la razón. Hemos entendido que la clave de la redención es parecerse a Jesús, tener su mente y su corazón. Por eso cada día vamos caminando en santificación, que es eso, caminar y caminar hacia el supremo llamamiento para poder parecernos cada día más a Jesús y dar el fruto del Espíritu. El dador alegre ha entendido que todo proviene del Señor y al ser generoso estamos pareciéndonos cada vez más a Él, porque Dios es un dador alegre. También el dador alegre está mostrando que ama al prójimo y ama la obra de Dios. Ama al prójimo porque está socorriendo al necesitado con aquello que Dios le dio, y ama la obra de Dios al ofrendar para la extensión de su reino. ¿Cuáles son los dos principales mandamientos? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Ama al dador alegre porque lo ve cumpliendo de alguna manera estos dos mandamientos. En muchas iglesias hoy día se predica que si tú siembras vas a recoger, que si tú das te va a dar, y esto no es más que una forma idolátrica y legalista de dar, al intentar ganarme el favor de Dios por mis obras, en vez de obrar porque ya fui favorecido por la gracia de Dios, solo por la fe y solo por Cristo. La preocupación es no manejar esto adecuadamente desde el púlpito y llevar a las personas a ofrendar de una forma errónea, intentando hacer negocios con Dios. El alma agradecida es generosa. En primer lugar, en mi iglesia, si eres miembro, tienes un deber con la iglesia, la responsabilidad de ofrendar para la obra de Dios. Porque hay un contexto en el que tú ofrendas para el mantenimiento de la obra que Dios está haciendo en tu iglesia local. A la luz de las Escrituras vemos también a los creyentes de la iglesia que nace ofrendar para otras cosas que no era su iglesia local. Vemos como Pablo en la segunda carta a Corintios capítulo 8 dice: porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Segunda de Corintios 8, 3 y 4. Y el ejemplo que usa es sorprendente en el versículo 1 de este mismo capítulo. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. 2. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Estos hermanos, siendo muy pobres, ellos le rogaron a Pablo el poder participar de esa ofrenda para aliviar a los necesitados. Así comienza el verso 1. Os damos a conocer la gracia de Dios, para que pudieran ser generosos, para que al final sea Dios quien se lleve toda la gloria. Estos hermanos de Macedonia dieron alegres, estaban tan agradecidos que daban de lo poco que tenían. También vemos en Romanos 15 cómo Pablo le escribe a la iglesia diciendo que quería llegar a España y quiero que ustedes sean partícipes. En Filipenses 4 da gracias a los hermanos de Filipos por la generosidad que ellos tuvieron para sostener la obra de Dios que Pablo estaba llevando a cabo. Estos son ejemplos de hermanos que ofrendaron más allá de las necesidades de su iglesia local.
para las necesidades de los hermanos y para que la obra de Dios avance. Dar de lo que Dios nos da nos debería llenar de alegría. Y el gran problema de que no surja la alegría es el legalismo y el individualismo, porque piensan que el dinero que ganan es su dinero y yo hago con mi dinero lo que yo quiera. Olvidando que tú le perteneces enteramente a Dios, hemos sido comprados por precio de sangre en la cruz del Calvario. Y si ya no vivo yo, debe ser en todas las áreas de nuestra vida y debemos usar nuestro dinero según la voluntad de Dios, porque ni siquiera yo me pertenezco. La primera carta a Corintios capítulo 6 y verso 20 dice: pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo y tu espíritu pertenecen al Señor, cuanto más tus posesiones. Me preocupa el individualismo que ha afectado a muchas iglesias, porque esta es una generación marcadamente individualista. Primero pienso en mí, en mis necesidades, y las necesidades nunca terminan. La gente no piensa en términos de comunidad y aún van a la iglesia para su propio beneficio, como un consumista que está esperando recibir bendición. No, yo soy parte de la iglesia, no solo voy a recibir, vengo a ser equipado para poder dar más eficazmente. No solamente el dinero, sino el consejo, el aliento, el ánimo. No digas yo voy a la iglesia, tú eres la iglesia. Dice Efesios 4:12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Y para qué te estamos equipando? Pues para hacer la obra de Dios, porque aquí todos sois sacerdotes, hijos del Dios vivo y nacidos de nuevo. Sí, me preocupa el individualismo, también me preocupa el legalismo. Creer que por hacer algo te has ganado el favor de Dios. Parece que el individualismo y el legalismo no son familia, pero en realidad son primos hermanos, porque al final el legalista es verdaderamente individualista. Me explico. Estoy haciendo algo porque yo quiero ganarme el favor de Dios, no porque quiera que la obra de Dios continúe. Que más gente escuche el Evangelio, que más hermanos sean edificados, que se abran más puntos de misión en otros pueblos, que tengamos mejor sonido, que no pasemos calor y que no pasemos frío, y que las reuniones de damas tengan pasta y té. De nuevo, no estoy pensando en términos comunitarios, bajo la gracia de Dios, en mi iglesia local. El individualismo es eso, por un lado, que lleva a muchos creyentes a no ser generosos como Dios lo es, y el legalismo que está llevando a otros a dar, pero erróneamente. No debemos avergonzarnos de hablar de estas cosas, porque Cristo no se avergonzó de ello. Creo que lo que motiva al corazón al ser generoso es el sentirse agradecido. Sentirse agradecido lo dice Pablo en su segunda carta a Corintios, capítulo 8 y verso 9, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesús, que, siendo rico, por amor de ustedes se hizo pobre para ustedes, con su pobreza fueran enriquecidos. Pablo les estaba pidiendo una ofrenda para los hermanos de Jerusalén, pero no les agobió diciendo, miren los hermanos de Jerusalén cómo están, necesitan esto o lo otro. Les dijo, miren a Jesús que siendo rico se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. La motivación es Jesús. Si logramos entender lo glorioso que es el Evangelio, lo generoso que ha sido Dios dándonos a Jesús, soltaremos el bolsillo. En nuestra iglesia enseñamos lo que Dios dice sobre las ofrendas. Enseñamos el Evangelio porque es lo único que puede mover un corazón tacaño en un corazón generoso. El ofrendar es parte de la adoración que damos al Señor el domingo y debe quedar claro que es parte de mi acto de adoración al Señor. Debemos crecer en generosidad de la misma manera
que debemos crecer en otras áreas, porque debemos ofrendar, porque Dios nos está dando el privilegio de formar parte de un ministerio que crece. Y repito, Dios no nos necesita, Dios quiere compartir, darse. Él nos da el enorme privilegio de participar en la extensión de su reino, poder ser parte de la obra de Dios. Dios nos está dando el privilegio de hacerlo a nosotros. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Lo que tú haces con tu dinero está revelando el lugar que Dios ocupa en tu corazón. Es tan sencillo como eso. El Salmo 145:16 dice: abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Dios tiene las manos abiertas para bendecirte. No dudes y confía en el Señor y que Él te dé un corazón generoso. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.